importancia para pasarlo también en YouTube. Estamos ya en la pantalla con Mauro Baygonón. Hace unos minutos, unas horas atrás, trasciende la noticia que la Corte Penal Internacional, no la Corte Internacional de Justicia, sino la Corte Penal Internacional, que es la otra instancia de la comunidad internacional que surgió con el Estatuto de Roma ya en la década de los 90, finales de los 90, para perseguir a los gobernantes o a los funcionarios de Estado o personas que cometen delitos contra la humanidad, o la desaparición forzada, persecuciones ilegales, detenciones arbitrarias, etcétera, pero también delitos de genocidio. Acaba de admitir una demanda penal presentada desde Guatemala, encabezada por Ramón Cadena, pero también junto a otros dirigentes de los cuales va a hablar Mauro Bay. Uno de ellos es justamente el defensor de derechos del movimiento Codeca, Mauro Bay. Hace unos meses atrás, y ahora la Corte Penal Internacional de Roma aceptó esta demanda, y lo que procede es comenzar la investigación y obviamente proceder, si acaso es el caso, con la orden de detención. ¿Contra quiénes? Escuche bien: contra el exgobernante Jimmy Morales, contra el exgobernante Alejandro Yamatei, contra la fiscal Consuelo Porras, Curruchichi, el fiscal actual, y Monterroso. Contra estas personas se hizo la demanda a nivel internacional. Otra vez indico, eso lo hizo un abogado internacional fuera de Europa, y ahora ingresó a la Corte Penal Internacional. Escuche, y la Corte Penal Internacional en este momento giró detención mundial contra Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, por el delito de genocidio, pero también contra los dirigentes de Hamas, pero también contra Putin. Hay algunos casos en los que sí procedió la detención, en otros casos no se ha detenido porque esta corte no tiene policías, no tiene, digamos, una cárcel donde guardar a los delincuentes, etc. Pero de eso hablaremos con Mauro Bay. Gracias por seguirnos, amigas y amigos. Son las 19:24. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya está usted viendo a Mauro Baygonón en la pantalla. Don Mauro lo están viendo en diferentes canales, también en Radio Victoria, Codeca Guatemala, Rondas Campesinas del Perú, en Radio Dignidad de Honduras y otros. Salude por favor a la audiencia. Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Efectivamente, nosotros pusimos esa demanda en contra de las personas repudiada por la población, debido de que es un clamor popular, ¿verdad? Ha habido luchas constantes en las calles y desgraciadamente el Estado de Guatemala no responde, en este caso específicamente a la justicia, porque es la que está cooptada, no responde ante las demandas de la población. Y por ese mismo es que nosotros nos unimos con el licenciado Ramón Cadena, también con otro compañero del FRENA y un abogado de Europa, para poder poner la denuncia en contra de las personas que están sindicados, ¿verdad? Como es el gobernante Jimmy Morales, Yamatei, Consuelo Porras, Curuchich y Cristian. Cristian, algo así se llama la fiscal, para que sean juzgados pues conforme a la ley, debido de que han habido un montón de acciones, de ilegalidades, de encubrimiento y de persecución a la población guatemalteca, especialmente a los defensores de derechos humanos. Entonces es necesario, si aquí en Guatemala no se puede hacer nada, pues para eso están las cortes internacionales, para que puedan velar en la defensa de derechos humanos y castigar a los responsables. Don Mauro, mucha gente se pregunta en el país por qué un movimiento indígena campesino que plantea nuevo Estado, nuevo sistema político, judicial, etcétera, entra a litigio internacional en cortes contra gobernantes y contra agentes de justicia en un país, en un Estado que justamente se le repudia al Estado. ¿Cómo se explica eso, don Mauro? Por lo mismo, nosotros sabemos que el Estado de Guatemala está cooptado por el crimen organizado. De hecho, desde la
construcción de este Estado capitalista está cooptada por el crimen organizado, está hecho para defender criminales y no para el pueblo de Guatemala. Por este mismo es de que nosotros estamos planteando un nuevo Estado y un Estado plurinacional, porque somos varios pueblos que cohabitamos en Guatemala. Y para ello planteamos la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional, porque en Guatemala todas las instituciones del Estado, los órganos del Estado están cooptados por el crimen organizado. Prueba de eso es que la fiscal no ha salido, hacen y deshacen con la población, persiguen a defensores, eh, eh, ocultan, desvían la papelería que está donde están, cuando tienen expediente a los criminales, y simulan delitos contra defensores de derechos humanos y defensores de la justicia. Esto es lo que es Guatemala, y entonces con este Estado capitalista fallido no se puede que el pueblo de Guatemala pueda respirar un aire de paz, un aire de libertad, mientras no se reforma, o sea, no se cambia este Estado. Y por eso mismo es que estamos planteando el Estado plurinacional a través de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para el buen vivir de los pueblos. Muchas gracias, don Mauro. Vaya a estar conversando con Radio Victoria, www.radiovictoriagt.com y los otros canales por donde nos permiten transmitir a raíz justamente de la aceptación del recibimiento, de la aceptación de la demanda por parte de la Corte Penal Internacional contra los exgobernantes Jimmy Morales, Alejandro Yamatei, contra el fiscal Curuchichi, Consuelo Porras, Monterroso, etc. Don Mauro, durante la guerra que se llamó de octubre, las manifestaciones de octubre, pero también se constata que desde mucho antes y contra estos gobernantes que acaba de mencionar usted y acabo de mencionar, Codeca siempre se movilizó contra las calles, en las calles exigiendo su renuncia, exigiendo su procesamiento, pero los medios corporativos, la opinión pública, incluso los del ala progresista y los medios también alternativos, jamás hablaron de Codeca como ese movimiento que estaba sumándose a la euforia popular de enjuiciar, de expulsar a estos gobernantes, funcionarios públicos no aceptados por la población. ¿Qué reflexión le merece esto que acaba de ocurrir? Porque la gente jamás pensó que Codeca estaría en ese grupo de los demandantes en la Corte Penal Internacional, mientras no lo sé si el Partido Semilla hizo algo similar o los otros actores que estuvieron en las calles con las protestas estuvieron también digamos, moviéndose entre las calles y las cortes. ¿Cómo reflexiona a raíz de eso usted? Bueno, yo creo que es de todo conocido. Codeca es un movimiento que defiende los derechos integrales de todos los pueblos y sectores de Guatemala, y que está viendo el cambio radical del sistema capitalista criminal que ha estado gobernando desde hace más de 500 años. Entonces, por eso mismo es de que a Codeca lo han criminalizado y lo quieren ocultar al máximo. Todos los medios de comunicación están al servicio del crimen organizado. Entonces, no, por eso es que no dan a conocer las actividades que realiza Codeca. Pero nosotros como movimiento, lo que nos interesa es que la población se da cuenta que estamos presentes en cada una de las demandas que tiene, y cuando sea necesario salir en la calle, pues salimos apoyando todas las luchas del pueblo de Guatemala. Por supuesto que sí, toda la lucha del pueblo de Guatemala. Amigas y amigos, yo no voy a cansarme de utilizar esta pantalla para reiterarles que en octubre a Telma Cabrera, a muchos compañeros y compañeras del movimiento Codeca, los han golpeado, los han sacado a punta de pistolas. Yo estuve cubriendo un evento de Codeca allí en Mazatenango, me agredieron, me quitaron incluso credencial de prensa internacional, fue la única vez que me ocurrió en mi ejercicio de prensa en mis 50 años. Y sin embargo, no se ve estas acciones, digamos, loables del movimiento Codeca en defensa de derechos en los medios corporativos, también en los medios alternativos. Don Mauro, tenemos entendido que usted ha sido también detenido arbitrariamente y la Comisión de Trabajo contra las detenciones arbitrarias
durante el gobierno de Otto Pérez Molina, si mal no recuerdo, usted fue detenido y se apeló también a la Corte, a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas también sacó una resolución exigiendo al gobierno de Guatemala, al Estado de Guatemala, resarcimiento económico y moral adecuado. ¿Nos puede comentar al respecto si se ha cumplido o qué hicieron en ese proceso ustedes? Sí, desgraciadamente, como ya dije, ¿verdad? En Guatemala, pues toda la justicia está cooptado, están al servicio de las empresas criminales que explotan, se roban a los pueblos, eh, persiguen a la población. Entonces, por ese mismo es de que yo fui secuestrado por la policía, por el juez, porque de hecho, dado a la ley vigente en el país, tanto la constitución política como los diferentes códigos, tanto penal y procesal, no es ningún delito una reunión, una organización, sino que es un derecho. Pero en Guatemala, como la política es perseguir a defensores, es por eso que me encarcelaron injustamente, y de allí que nosotros tuvimos que hacer las diligencias de acuerdo a la ley y a los convenios internacionales para hacer valer mi derecho, y que por ese mismo es de que acudimos a la Corte Internacional, en la cual resolvió, dado a sus investigaciones, condenando al Estado de Guatemala y exigiendo resarcir los daños y perjuicios que ocasionaron, pero que hasta el momento no ha sido resuelto, en este caso, los daños y perjuicios. Lo que sí se logró es de que se tuvo que ventilar en los tribunales y establecer mi inocencia, y me dieron libertad. Pero se debe a lo mismo, ¿verdad? De que en Guatemala las instituciones de justicia no garantizan el derecho de la población ni el debido proceso. Aquí secuestran a cualquiera con la ley, con la supuesta ley en la mano, tergiversando la ley y simulando delitos. Desgraciadamente para los criminales no hay ninguna persecución, sino más bien protección, y sí persecución a los defensores de derechos humanos. Por supuesto que así hay persecución, no hay justicia para la gente pobre en Guatemala y en otras partes del mundo. Estamos conversando con Mauro Bay a raíz de la admisión de la demanda de investigación en la Corte Penal Internacional contra los dos exgobernantes anteriores de Guatemala, pero también contra la fiscal actual, fiscal general, y también el jefe de la unidad de la Fiscalía de la FESI, y contra el juez Monterros. Don Mauro, el tema de la lucha contra la corrupción no ha terminado, por más que hay nuevo gobierno con mucha publicidad de lucha contra la corrupción. No han vuelto. Y en este momento, por ejemplo, no han vuelto los cerca de 30, no sé cuántos actores, administradores de la justicia están exilados o fugados, procesados. El mismo Ramón Cadena está en el exterior, exilado. Entonces la lucha no ha terminado. ¿Qué es lo que va a hacer Codeca para continuar con estas acciones legales, pero también me imagino que hay acciones de calle? Cuéntanos. Bueno, Codeca lo que va a hacer es seguir la lucha, ¿verdad? Tanto en la parte legal como en la calle, y que por ese mismo, ahorita, después de darle un tiempo al gobierno para que pueda demostrar su capacidad de ver si puede combatir la corrupción, pero hasta hoy día no miramos ningún cambio de acuerdo a las promesas que hizo. Entonces nosotros vamos a tener que salir a las calles para seguir exigiendo justicia en las calles, para que los corruptos sean encarcelados y procesados de acuerdo a la ley, y que se haga justicia para defender a los defensores de derechos humanos y castigar a los criminales. Para ese mismo y por varias demandas de la población, estamos pronto presentes en las calles. Así es. Los juzgadores o los fiscales que han sido perseguidos por el grupo de los corruptos en Guatemala han salido del país. Ya van 6 meses de gobierno de cambio, no han vuelto y no pueden volver. Y ojalá que ellos también vuelvan al país, porque claro, no, el país nunca va a estar completo si los defensores de justicia están exilados. Don Mauro,
¿Algún mensaje final para ir cerrando esta transmisión? Les recuerdo, amigas y amigos, ¿sí? La Corte Penal Internacional, escuche bien, tiene jurisdicción, tiene potestad, enlazado obviamente con la Interpol, a nivel internacional. ¿Qué significa? Que si en un determinado momento, luego de la investigación, logran encontrar responsabilidad a estas personas, lo que va a hacer la Corte Penal Internacional es orden de captura, orden de detención. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, si acaso el gobierno de Guatemala no se los quiere entregar, pero ellos no podrán ir, por ejemplo, a Europa o no podrán ir a otra parte del mundo donde los países tienen convenio con la Interpol porque lo van a detener. Al parecer, el cerco o la cárcel se va achicando cada vez más contra estas personas y no sé en qué vaya a terminar esto. Mensaje final, don Mauro. Bueno, pedir a la población que esté vigilante de todos los acontecimientos en el país, porque los defensores de derechos de la población y de la madre tierra estamos siguiendo la lucha en Guatemala para que haya justicia para todos y no solo para unos cuantos. Para ello, pues hay necesidad de luchar en las calles, pues vamos a hacer, porque eso es nuestra obligación, defender a la población y buscar justicia y que pedir que se castigue a los responsables de las violaciones de derechos humanos que han hecho en Guatemala, el estar encubriendo a delincuentes y persiguiendo a defensores de derechos humanos y que por eso vamos a seguir en la lucha y que estén pendientes y que se unan a esta lucha que llevamos para poder fortalecer y alcanzar los éxitos que merecemos todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Por lo demás, agradecerles la atención y les deseo buenas noches. Muchas gracias. Es don Mauro Baigonón, fundador y coordinador del movimiento Codeca, dando su entrevista a raíz justamente de esta noticia que trascendió y trasciende, y esto es internacional, esta noticia, que los dos expresidentes de Guatemala, más la fiscal, más los otros dos, como Curuchichi, fiscal también, y Monterroso, tienen en este momento una demanda en la Corte Penal Internacional firmado y agradecemos allí a Ramón Cadena que está en el exterior y los que nos están siguiendo en TikTok, ¿no? También hay que mover este contenido. Ramón Cadena es uno de los luchadores principales en el tema judicial a nivel internacional, muy reconocido. Y si no era por el trabajo de él, tampoco esto iba a surtir efecto, o por lo menos iba a realizar. Y entonces Ramón, juntamente con Mauro Bay y otros dirigentes comunitarios o de movimientos de comunidades en resistencia, pues presentó esta demanda y ahí está entonces el resultado y vamos a ver en qué termina este proceso que empieza. Muchas gracias, don Mauro. Gracias, amigas y amigos. Nos veremos en otro momento cuando las circunstancias así lo ameriten. Chao, chao.